Buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros en el programa Hombres de Valor. ¿Dónde están esos hombres valientes que van a arrebatar el reino, el cielo, que van a ir a predicar a esos matrimonios que se están divorciando, a los jóvenes que se están matando con el alcohol y en las drogas? ¿Dónde están? Decía Jesucristo, la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Porque en este día que estamos viviendo, en estos días, en este mundo decaído que cada vez avanza más la maldad, pero la gracia de Dios se aumenta para los hijos de Dios. Tenemos la protección de Dios. Mis hermanos, gracias por estar. Mi nombre soy el pastor Ramón Alfaro Moscoso, para servirle, como todos me conocen en Comalcalco, Moncho Alfaro. Aquí estoy con mi hermano Fernando, que nos congregamos en la iglesia Hacienda del Rey. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales y de la televisión. Un placer estar otra vez aquí con el pastor Ramón, compartiendo en este programa Hombres de Valor, que ya hemos tenido el privilegio de poder estar aquí. Esta sería ya la tercera ocasión compartiendo con el hermano, y siempre es de bendición y edifica las vidas de todos los que escuchan y reciben el mensaje y la palabra, ¿no? Que eso es la finalidad que nosotros tenemos al estar aquí, ¿no? Que la enseñanza que el Señor nos ha revelado pueda edificar a la iglesia, Hacienda del Rey, y a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, que disponen este tiempo. Hoy yo te quiero decir que no es casualidad. Hoy el reino de los cielos se ha acercado a ti, porque tienes la oportunidad de escuchar el evangelio, ese evangelio que cambia, que restaura, que transforma. Así que en este tiempo que vamos a tener, abre tu corazón a Dios y permite que la palabra penetre, ¿no? Que es lo más importante. Antes de comenzar, vamos a mandar saludos al pastor Agustín Guerrero, nuestro patrocinador de esta barra Pan de Vida. Aquí vemos varios que estamos predicando, y nuestro patrocinador es el pastor Agustín Guerrero. ¿Cómo podemos nosotros avanzar, seguir predicando el evangelio? Vayan a las instalaciones, cómprese su pan, más con estas lluviecitas que cae, su cafecito para chopear el pan. La instalación está en la avenida Xochivilco, Vía de Oriente, el Camino Viejo a Chichicapa. Ahí está Pan de Vida, la primera instalación. Dios bendiga a todos los que trabajan ahí, a los panaderos, a las muchachas. Dios los bendiga. También en Vía Corta, Comalcalco, Cunduacán, está la otra instalación, Los Olivos. Dios los bendiga a todos ahí. Ahí está la iglesia Los Olivos. Dios los bendiga al pastor, a su familia. Dios me los bendiga. También hay otra instalación en el municipio de Cunduacán, calle Juárez, antes de llegar al parque. Ahí está la siguiente instalación. Dios los bendiga. Vayamos, compremos un pan relleno de Filadelfia, el Cuello. Hay un pan que me encanta, que es de naranja con nuez, riquísimo, un panqué. Hay variedades de panes, también hay pasteles, hacen pizza. Además, en Comalcalco ya se abrió la cafetería viernes, sábado y domingo, de 3 de la tarde a 9 de la noche, hermano, para que vayamos, compremos nuestro pan. Hay una parte atrás de las instalaciones que le puso piso ahí, el pastor se está instalando. Está precioso para estos tiempos de frío, llegar y comerse su pan, su cafecito. Bueno, mis hermanos, también mandamos saludos al pastor Oscar Castellano, que acaba de iniciar ahí en su iglesia los jueves a las 6 de la tarde, un instituto teológico. Yo con él estudié el instituto en la escuela Domingo Arroyo, donde el pastor está haciendo un repaso teológico, qué es la Biblia, cuántos libros está de la Biblia. O sea, te metes un clavado adentro para conocer más a Jesucristo. ¿Cómo me fui yo enamorando, hermano, más del Señor, estudiando, escudriñando la Biblia? Yo escucho al hermano cada día ahí, comparte en la iglesia Hacienda del Rey. Y cuando tú escuchas a una persona cómo va avanzando, estoy seguro que él estudia la Biblia, se mete a estudiar, se mete en comunión con Dios.
y Dios es quien te recompensa afuera, hermano. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que ser como la escuela de Berea, la iglesia de Berea, que predicaba Pablo, predicaban y se iban a la Escritura. Bueno, que eran unos rollos, unos pergaminos grandes, no eran como la que tenemos Así ahorita. es, hermano. Entonces en esa época hay muchas promesas y hay cumplimiento en el Nuevo Testamento. De eso se trata la escuela. Que vayamos, por ejemplo, cuando dijeron que iba a nacer un libertador, Emmanuel con nosotros, se cumple en los testamentos, los Nuevos Testamentos. Concebirá María un hijo, se llamará Emmanuel. O sea, cuando comienza en Génesis 3:15, nosotros le llamamos el protoevangelio, porque ahí te habla cómo iba a morir Jesucristo en la cruz. También en los Salmos, cuando David dice cómo iba a ser crucificado Jesucristo. Y todo eso fue antes, mi hermano, que antes que viniera Jesucristo. Y todo se vino a cumplir después. Déjame decirte que la Biblia es verdadera. La Biblia no tiene falla. La Biblia lo que dice es cierto. Yo creo, no estuve en ese tiempo, pero creo en el Señor Jesucristo, creo en el único Dios, porque fue el único que resucitó, fue el único que fue a morir por ti y por mí en la cruz, nos compró con su sangre preciosa, nos regaló la vida eterna. O sea, Dios entregó su único Hijo unigénito por amor a nosotros, hermano. Qué precioso es eso. Y vamos aprendiendo el mejor mandamiento que nos puede dar, nos dejó Dios, amar a tu prójimo. Amén. Ayer precisamente estaba predicando eso el pastor. Yo me puedo saber la Biblia al deber, al derecho, puedo llevar 10 escuelas de teología, pero si yo no tengo amor, así es, no sirve, hermano. No sirvo para nada, hermano. Así es. Porque tenemos que demostrar el amor, el carácter. Dice, por su fruto lo vas a conocer. Amén. En Gálatas, y el que viene primero es amor. De ahí viene todo lo demás fruto, hermano. Así es. Pues Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Antes de entrar al tema, vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes. Dios los bendiga, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombre de Valor. Saludamos a todos los que están escuchando Radio Vida 100.9, una estación diferente donde vas a escuchar prédicas sustentables con la Biblia, alabanza cristiana, palabra de ánimo, porque solamente Dios es el que te levanta, te da la fuerza de búfalo para seguir adelante. Dios los bendiga los que van manejando, que Dios le quite toda piedra de tropiezo que hay en su camino, los guarde de ida y vuelta a su trabajo, al destino que vayan, al regreso también que los guarde. Dios los bendiga a todos los que están escuchando en sus hogares. Radio Vida 100.9, gracias por sintonizar Radio Vida. También estamos en las instalaciones en vivo en el canal 8. Dios bendiga al ingeniero Breine, a la licenciada Yené, a Uriel, a Fernando, a todos los caminos, todos los que están atrás del programa, los que hacen posible que estemos aquí. Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Vamos a entrar al tema ahorita. Le di a mi hermano que escogiera un tema y escogí un tema maravilloso. ¿Quién es Jesucristo? La entrada triunfal. ¿Qué pasó después? Ahorita le vaya explicando y vamos a ir predicando la palabra. Estamos en vivo. Si quieren mandar alguna pregunta, alguna oración, adelante, hermano. Amén, así es. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a partir desde Mateo 21. Y el tema hoy lo titulé Montar el burro antes que el caballo. Y vamos a ir entendiendo a la par de avanzar en nuestro mensaje, por qué es importante entender que primero tenemos que pasar el proceso y el sufrimiento para alcanzar la gloria. Amén. Recordemos que Israel estuvo 40 años en el desierto, sí, pero también estuvo 430 años en esclavitud para poder llegar al proceso, y 40 años en el desierto para poder conocer la tierra prometida que el Señor le había hablado. Entonces es necesario que como cristianos, hijos de Dios, antes de recibir esa exaltación, esa bendición, esa promesa, hoy usted y yo compartimos algo en común, tenemos una promesa. No hay desierto
sin tierra prometida, no hay tribulación sin promesa, siempre y cuando, hermano, el desierto y la tribulación sean parte del plan de Dios. En algunas ocasiones, cuando yo manejaba un programa en el Canal 8, yo les decía, hay aflicciones a las que nosotros mismos nos introducimos. Tenemos que saber discernir cuando la prueba viene de parte de Dios y cuando la prueba viene por causa de nuestra desobediencia. Y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Y vamos a leer la palabra en Mateo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y hallarás una asna atada y un pollino con ella, desátalos y tráelos. Y si alguien te dijera algo, diles que el Señor lo necesita, y entonces los enviará. Y todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, dile a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y investigando el contexto del asno, hermanos, el asno, el burro, representa un animal de trabajo, un animal de carga, humilde, manso. En aquellos entonces, un asno era utilizado por aquellas personas trabajadoras, por obreros, por quizás personas que no eran prósperas económicamente. El caballo representaba el poder, la jerarquía, era utilizado por reyes, por guerreros, representaba el conflicto bélico. Y vemos un Jesucristo que venía de hacer milagros, que era el Hijo de Dios, que tenía un propósito para salvarnos, entrando manso y humilde en un burro. Y lo que hoy yo quiero que tú te lleves de esta historia es que nosotros como hijos de Dios, como decía el hermano Ramón al inicio, sin amor no importa las acreditaciones que podamos tener. Sin amor automáticamente no estamos haciendo nada o lo más importante para Dios. Asimismo, hoy, tú que me escuchas, queremos la gloria de Dios, el milagro, el poder de Dios. Pero para obtener eso, primero tenemos que hacernos mansos y humildes. El problema del cristiano hoy en día es que no quiere montarse en el burro. Le da vergüenza ser manso, le da orgullo poner la otra mejilla. No soportamos en ocasiones una falta de un hermano, no somos tolerantes, no somos pacientes. Y algo que el pastor Juan hacía el día de ayer, ¿amas al que tienes a tu izquierda? ¿Amas al que tienes a tu derecha o al que está frente de ti? Porque si no estamos amando el fundamento principal y el mandamiento universal que Jesús nos deja en este Nuevo Testamento, que es amar, pues no lo estamos cumpliendo. Claro. Y podemos cumplir todas las demás cosas, amén, pero no cumplir la base, lo más importante. Por eso usted y yo hoy tenemos que vivir ese proceso con mansedumbre, con humildad. No necesitamos, y Jesús no necesitó entrar en un caballo para mostrar su poder, su jerarquía, para mostrar su estatus, porque Él ya sabía lo que en el Padre es. Hoy muchos cristianos queremos ver y parecer y forjamos una fachada de nuestra fe, pero por dentro estamos vacíos. Y es más importante, hermano, que usted pueda tener una mansedumbre, una humildad, vivir la palabra que usted y yo leemos todos los días, en vez de preferir quizá mostrar algo que a vista sea llamativo, pero que no tenga nada por dentro. Eso nos lleva a la parábola del fruto. Hay árboles que dan frutos visuales hermosos, pero están podridos, que
te importe el tamaño de tu fruto, sino que sea un fruto genuino, que sea un fruto verdadero, hermano, que no sea una fachada simplemente, ¿no? Y eso nos lleva a la semilla, la parábola de la fe, ¿no? Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeño, pero tiene una resistencia a la presión sorprendente. Y nos dice Pedro que la fe es sometida a presión como lo es el oro también. Necesitamos, hermanos, dejar de querer mostrarle al mundo visualmente que tanto creemos y comenzar a creer verdaderamente. Porque tu mejor testimonio y el mío es que en medio de una adversidad, tu fe, siendo a prueba, se muestre resistente. Amén. Y eso es lo que va a convencer a aquel que te rodea de que tú eres una persona cimentada y firme. Pero es necesario comenzar el proceso en el pollino, en la humildad, en la mansedumbre. Porque no vamos a ver gloria o recibir gloria si primero no hay un sufrimiento, no hay un proceso. Yo les decía a los hermanos el martes, somos el barro y Él es el alfarero, pero si tú entiendes este mensaje, comprenderás que el barro en ocasiones será destruido y será hecho nuevamente, será moldeado, será procesado por mucho tiempo, será introducido a un horno caliente para darle firmeza. Y queremos que Dios nos procese, pero no permitirle a Dios que se lleve lo que no le agrada. Y lo peor es que no queremos el sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, va a venir con la prueba. Sí, bien decías ahorita el amor. Mire, comenzando lo que nos está diciendo el hermano, la entrega triunfal, dice, primero manda a 2 discípulos. Así es. ¿Qué veo aquí? Se someten y son obedientes a la palabra de Dios. Así es. Lo que lo mandó a hacer Dios se fue. Ve y dile que lo voy a leer textualmente, diciéndole a la aldea enfrente de vosotros y hallarás un pollino. El pollino, ¿qué significa? Paz. Así es. Si era una cultura antes donde venir en caballo, en un caballo alguien, era como de zona de guerra. De guerra. Y acuérdense que en esa época a Jesucristo lo querían apresar. Acuérdense que a Jesucristo, como era mencionado, ya lo veían como un rey. Y decían, si sigue avanzando nos va a destronar. Puede hacer una guerra. ¿Por qué? Porque el diablo a veces te pone cosas en la mente que no son. Así y entonces es. Por eso viene en el pollino. Con humildad, con amor. Y cuando me llega, todos los exaltan, todos le tiraban ramas. Hosana al hijo de David. Sí, y alegres. ¿Y luego qué hicieron? Lo crucificaron. Así es. Luego, ¿por qué? Porque no siguen el camino del Señor Jesucristo. Y luego dice, y luego dice, toda concesión porque cumple lo dicho del profeta cuando dijo de sí a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? El pueblo de Israel. Así es. Y entonces él le habla y decirle al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces cuando mandó a Moisés a libertar al pueblo, decirle que son mis hijos, que es mi hijo, el pueblo de Israel? Tenemos que entender el día de hoy, cuando leemos las escrituras, que nos habla que somos hijos de Dios, somos hijos del mayor rey, somos hijos de ese Dios que resucitó en la cruz, un Dios vivo del que hoy te predicamos. Nosotros predicamos, quien hace todo lo demás es el Señor Jesucristo. Por eso nos dejó la promesa, y estará con ustedes hasta el fin del mundo el Espíritu de Dios. Así dice, es. Mandará mi Padre un consolador mayor, uno que lo va a bautizar en fuego. Entonces, cuando tú recibes a Dios en tu corazón, te apartes del pecado, lo recibes como el único Dios, Él te bautiza, Él te llena de su Espíritu. Amén. Y comenzamos a caminar en las cosas de Dios, comenzamos a leer la Escritura, comenzamos a escudriñar la Escritura, pero aquí vemos la obediencia. Amén. Aquí vemos que se sometieron a Dios. Aquí vemos cómo le habla Jesucristo a ellos.
y le dice, vea en esa casa y dile que necesito esto. Amén. Dios es el que mueve los pensamientos, los corazones. Perdón. Así es, hermanos. Y algo muy importante para el cristiano hoy en día y que tenemos que entender es, Jesús vino a servir. Amén. Y nos deja la enseñanza, venimos a servir, no a ser servidos. Pastores, siervos, evangelistas, servidores y hermanos en Cristo. Usted y yo estamos para servirle al necesitado, para servirle a la viuda, para servirle al huérfano. Yo les decía el martes, en un tiempo que tenemos en la iglesia de clamor y adoración, y son tiempos donde Dios se ha manifestado de una forma extraordinaria en la iglesia. Yo les decía, hermanos, usted y yo somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si en este set apagáramos absolutamente todas las luces, no podríamos ver que ahí está el camino para salir a la puerta. Si usted no es luz en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en las calles, ¿cómo quiere usted que la gente que le rodea vea el camino, la verdad y la vida que es Cristo? Jesús nos dice, una luz no está hecha para estar debajo de la mesa, sino en lugares altos para que ilumine a todos los que están en la casa. Si usted apaga la luz en donde quiera que usted se encuentre en este momento y esté en una zona de oscuridad, se le dificultará ver el camino para salir de aquel lugar. El mundo está bajo el gobierno del enemigo, está en tinieblas, y nosotros somos la luz que tiene que indicarle el camino a las almas que están allá afuera. El camino no somos usted y yo, el camino es Jesucristo. Amén. Pero nosotros tenemos que ser esa luz, y la palabra dice, somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Pero si usted no es la luz, porque le avergüenza, porque le da pena, porque en su familia se burlan de usted, o porque quizá no tiene el testimonio, entonces usted le pide a Dios, Señor, sálvalos, restáuralos. Pero si usted, que es esa luz que debería indicar el camino, no está fungiendo como la luz que debe ser, ¿cómo usted quiere que quienes le rodean conozcan a Jesucristo? Y es donde se enlaza con lo del pollino, hermano. Nosotros tenemos que conducirnos en humildad, en mansedumbre. Decía el hermano Ramón algo muy importante, representa paz. Nosotros tenemos que ser paz. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué hacemos como cristianos cuando hay un conflicto, cuando hay un problema? Somos también espada que se levanta para seguir una afrenta. Tenemos que, como dice Jesucristo, aquel que te golpeara la mejilla, ponle también la otra. Entrega tu túnica, da una milla extra, pero no queremos, porque estamos montados en el caballo del poder, en el caballo del estatus, de la guerra, y preferimos mostrarle al mundo, yo tengo económicamente, intelectualmente, académicamente. En ocasiones, hermano, hasta dentro de la iglesia queremos sentirnos jerarquizados, pero Jesús demuestra que siendo el Hijo de Dios, y más adelante lo veremos en Filipenses, no se aferra a ser esa divinidad, viene a la tierra, toma forma de hombre y se humilla a sí mismo. Amén. Se humilla y entra en una entrada triunfal. Si nosotros vemos historia romana, los césares entraban en carruajes de oro y la gente les aclamaba por lo que ellos eran y representaban. Ellos tenían vestiduras especiales, vivían en lugares especiales, comían alimentos especiales. Pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, y las palabras proféticas que se hablaron en el Antiguo Testamento, que lo mostraban a Él como el Salvador de Israel, con toda la promesa que Jesús tenía y con todo lo que Jesús mostraba y hacía, aún ya la gente lo creía y lo quería nombrar el soberano. Él entra en un burro, Él pudo entrar en un carruaje, en un caballo blanco, en victoria. Pero Él nos muestra la enseñanza más importante, hermano, que si el cristiano no se conduce
con humildad y con mansedumbre, entonces ¿cómo mostraremos el amor de Jesús? Sí, fíjate que decías algo bien importante de lo que estás diciendo. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo? Con amor y mansedumbre. Porque en esa época esperaban a Dios, al rey, venir en caballo con espada para derrotar al imperio romano. ¿Y qué pasó? Llega en un pollino, en un burro montado y hablándoles de amor. Nosotros tenemos que aprender a amar hasta a nuestros enemigos. Tenemos que demostrar verdaderamente que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Pero ¿qué hacemos? He visto varios pastores, varios en el templo, que demuestran lo contrario. Te hablan de Jesucristo, pero tienen odio, rencor, coraje. No hay una paz. Nosotros somos luz, decía el hermano. Tenemos que demostrar la paz adentro de cualquier conflicto. Si hay algo, ayer pasó algo que vi un pleito y a los dos traté de hablarle con el amor de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque hoy el pueblo está lleno de ira, de resentimiento, de coraje. A todos le echan la culpa, cuando a veces ellos mismos tienen la culpa. Nosotros tenemos que aceptar nuestros errores. Hay veces que también nosotros somos pecadores. Así es. También nosotros nos exaltamos. También nosotros nos enojamos. Pero hay una diferencia, mi hermano. A los que se humillan, a los que aceptan su error, a los que piden perdón, a los que van y piden disculpas. Amén. Y vas y lo abrazas. Que no se haga tu corazón lleno de odio, de coraje, de resentimiento. Porque tenemos un Dios que nos cambia ese corazón de piedra por uno de carne lleno de amor. Amén. Tenemos que demostrar al mundo que verdaderamente tenemos a Jesucristo. Hay personas que me han confundido y me retan, me dicen, me insultan, porque Dios es el único que puede cambiar. Hay personas que me dicen, bueno, ¿dónde está el Moncho que yo conocí? ¿Dónde quedó ese hombre? Enterrado, mi hermano. Porque yo le creo a Dios, yo le creo al Espíritu Santo, yo le doy gracias, porque el día de hoy ha transformado mi vida a Él. Amén. Yo cada vez que estudio, cada vez que me meto en comunión con Dios, siento la presencia de Dios. El que no la siente está muerto, porque Dios está vivo. Dios es el que te cambia, Dios es el que te restaura, Dios es el que te hace el milagro. Dios es el único que te va a levantar, te da la fuerza de búfalo. Amén. Mi hermano, déjame decirte que si tú tienes a otro Dios que no sea el Señor Jesucristo, estás mal, porque la Biblia dice, el único hombre dado a los hombres para salvación es el Señor Jesucristo. El día de hoy tenemos al Espíritu Santo, que es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada quien hicieron su trabajo. En el Viejo Testamento, cuando comienza Génesis, hablaba Jehová, se movía el Espíritu de Dios y dice, veamos qué están haciendo. ¿Por qué? Porque estaban los tres en la Trinidad. No habla, dice que nosotros tenemos un Dios trino, que no lo dice la Biblia, pero sí nos los explica. Tenemos que entender la Biblia, por eso son los estudios. Pero cuando llegas al templo tienes tu mente, tu mirada en otra parte, en lugar de abrir tu corazón y escuchar la palabra de Dios. Que eso es lo que te va a cambiar, no el pastor, no el hermano que está predicando. Quien te cambia es el Espíritu Santo. Pero necesitamos abrirlo, necesitamos escuchar, y sobre todo, por lo que estamos explicando, humildad, amén, amor. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo cada día más, llegar al varón perfecto. Mi hermano, le repito, somos pecadores, pero no estamos cada día haciendo el mismo pecado. El alcoholismo, la droga, el adulterio, la fornicación. Ya no, mi hermano, caemos en otros pecados. Porque si digo que yo no peco, hago mentiroso al Señor Jesucristo. Amén. De ese Dios es el que le estamos hablando el día de hoy. Hermanos, entríguense a Dios. Pídanle amor, tenemos que demostrarlo. Somos luz, somos sal ante el mundo. Pero que vean que Dios verdaderamente sí te ha cambiado. Porque le podemos hablar de Biblia, pero si tú me ves haciendo lo mismo, me ves con coraje, me ves con resentimiento, vas a decir, este no tiene a Dios, tiene al diablo. Hoy
confunden el legalismo con la santidad. No te pongas esa gorra, quítate esto, el otro, tan igual que los fariseos, aumentándole tradiciones a las cosas mundanas. Los mandamientos ya están, las escrituras ya están. No le pongamos más, hermano, que vamos a leer lo que diga las escrituras, vamos a hacer. ¿Qué decía Jesucristo? ¿Y tú quién eres? ¿De dónde sacas esta palabra? Esa doctrina, ¿de quién es? De mi Padre, decía Jesucristo. Él me dice qué cosa es lo que voy a hablar. Y hoy, ¿sabes quién nos dice? El Señor Jesucristo, el Espíritu. Hable en Biblia, escudriñe en Biblia, no cambien la palabra. Amén. Dígalo como está escrito, que si tú sigues en el pecado te vas a quedar en el infierno. Si tú aceptas a Jesucristo, vas a resucitar el día de mañana con Amén. Él. Dios te bendiga, porque tenemos un Dios vivo. Amén, así es. Gloria a Dios. Y en Filipenses 2, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este capítulo, este texto me fascina y me encanta leerlo, porque nos enseña a Dios una lección que el cristiano parece que hoy en día no entiende. Nunca va a haber exaltación ni gloria sin antes pasar un proceso. Hoy el cristiano quiere el milagro sin proceso, quiere la sanidad sin proceso, la bendición sin proceso, la tierra sin el desierto. Y eso, hermano, no existe. Si te han predicado, si te han mentido, haciéndote creer que por una ofrenda, que por una cantidad monetaria, un servicio, Dios te va a bendecir. Dios, hermano, no es como nosotros. Yo te puedo dar un producto y tú me das dinero a cambio. Dios no funciona así. Dios ya no quiere nada de nosotros, dice su palabra, que quiere nuestro corazón. No hay nada que podamos ofrecerle en esta tierra, ni propiedades, ni bienes, ni dinero, que a Dios le puede interesar. Y no me malentiende, hermano, todos tenemos responsabilidades en servicio, en diezmo, en las cuestiones que se mueven y conforme a la palabra. Pero es bien importante que usted entienda algo, hermano. Usted no recibe de Dios por lo que usted le da a Dios. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la gracia y misericordia que en la cruz ya se nos ha sido dada. Amén. Aquí este texto nos muestra que Jesucristo es exaltado, fue exaltado, tiene el nombre por sobre todo nombre, vive y reina por los siglos de los siglos, está sentado a la diestra del Padre y dice que regresará en gloria. Y todas las hermosas palabras que caracterizan a la venida de Jesucristo. Pero antes de eso, hermano, Jesús renunció, no se aferró a la divinidad, vino a la tierra, se humilló, se hizo hombre, como usted y como yo. La doctrina que dice a veces, no es que Jesús aguantó la cruz y resistió porque era Dios. No, Jesús era tan humano como usted y como yo. Jesús sufrió y sintió el dolor como usted y como yo lo sentimos. Jesús padeció, fue tentado, pero dice la palabra que Jesús no pecó. Jesús nos muestra y nos dice en su palabra: tendrás aflicción en el mundo, pero recuerda que yo lo he vencido. En Jesús tenemos victoria, hermano. En Jesús tenemos fortaleza. En Jesús tenemos libertad. Pero tenemos que entender, hermano, que para poder recibir la promesa de Dios, primero es necesario el proceso de Dios. Dios no le entregó una tierra prometida a un pueblo esclavo. Dios quiso procesar a su pueblo, mostrarle su gloria, su poder,
que podían confiar en Él, que podían creer en Él. Dice la palabra en Oseas: y te llevaré al desierto y con mucho amor haré que te vuelvas a enamorar de mí. Pero necesitamos el desierto, y si hoy usted está pasando por enfermedad, por escasez, no lo mire como un problema, sino como una oportunidad para conocer a Dios. Porque en medio de un desierto donde no había nada, el Señor proveía maná y codornices, y había una columna de fuego que les cubría del frío en las noches y una nube que les cubría del sol por las mañanas. Dice la palabra que las ropas les crecían. Les entregó pueblos, les dio victorias. Pero tenemos que aprender a ver a Dios en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Yo platicaba ayer con mi pastor acerca de la palabra que está en los evangelios, cuando los 12 estaban en la barca en medio del mar, y dice que había una tormenta y que se estaba hundiendo la barca, y Jesús les había dicho: adelántense, yo les alcanzo. Jesús no estaba con ellos en la barca. Y ellos comenzaron a sentir temor, miedo, se estaban hundiendo. Y dice que en medio de toda la situación ven a un hombre caminando sobre el agua, y muchos le llamaron fantasma. Pero vemos como Pedro le dice: si eres quien dices que eres, llámame a caminar hacia el agua. Y conocemos la historia, hermano, pero lo que yo quiero que usted entienda hoy es que en ocasiones usted estará remando en una situación donde no podrá ver a Dios, donde se le va a hacer difícil sentir a Dios. Se va a preguntar: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me sucede esto? Pero que usted no pueda ver a Dios en medio de su problema no significa que Dios no vaya a intervenir en medio de la tempestad. Vemos un Jesucristo que intervino en medio de la tempestad, que calmó los mares con una palabra. Y Dios tiene el poder de cambiar tu situación, revertir el diagnóstico y tu circunstancia con una palabra. Pero el problema es que no creemos, porque solo creemos en lo que estamos viendo. Y vemos el problema, y vemos la dificultad, y vemos la adversidad, y vemos el gigante. Yo te quiero decir, hermano, que si David hubiera guiado su confianza por sus ojos, la historia hubiese sido completamente diferente. Pero ve un David que se planta delante de Goliat, un gigante, y le dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo planteas tus problemas hoy, hermano? ¿Cómo los enfrentas? Los problemas en tu matrimonio, los problemas en tu trabajo, con tus hijos. A veces queremos resolver todo con espada, todo con guerra. Y decía el hermano Ramón algo bien importante: los judíos estaban esperando un libertador, y esa percepción del Cristo no les permitió ver que ya estaba entre ellos. Hoy el evangelio toca tu puerta, pero las necesidades del mundo, las distracciones no te permiten ver el regalo de salvación que Dios te regala todos los días. Cuando usted se despierta, no es para trabajar, no es para hacer su vida secular, es la oportunidad que Dios le da para arrepentirse, para entregarse, para conocerlo, para que si usted y yo mañana no despertamos, podamos ir a la salvación. Pero desperdiciamos, hermano, y los fariseos desperdiciaron la oportunidad de conocer a Cristo, de ser seguidores de Él, porque estaban esperando a alguien diferente. Hoy tú tal vez estás esperando un evangelio diferente, un evangelio que te aplaude el alcohol, un evangelio que te aplauda tu actitud. ¿Y qué te dice el mundo? No, ojo por ojo y diente por diente. No seas menso, ten carácter, imponte. Y el mundo tiene su propia corriente de actitud. Pero yo te voy a decir algo, hermano. Si tú te congregas y no te están hablando la sana doctrina y no te están enseñando a ser manso, a ser humilde, tienes que replantearte qué doctrina recibes. Porque Dios nos va a retar. Dios nos va a desafiar siempre a ir más allá, a transformar nuestra vida por medio de su palabra. La palabra está hecha para confrontar. Y pasó algo muy simpático, hermano. Platicaba yo con un hermano en Cristo y me decía que una persona que se congrega ya no había ido como 2 o 3 domingos, porque un domingo la palabra lo confrontó y se sintió regañado. Y ya no había ido, hermano, y se tuvo que ir a ver la persona y motivarla para que nuevamente regresara. Pero, hermano, la palabra no está hecha para motivarte.
No está hecha para aplaudirte, está hecha para corregirte, para instruirte en justicia. Si nosotros fuéramos justos, dice la palabra, en vano entonces habría sido el sacrificio de Jesús. Pero estamos en pecado y somos pecadores que necesitamos de Jesús todos los días y ser perfeccionados por medio de su palabra, hermano. Cuando usted lea la palabra y se sienta regañado, se sienta confrontado, comprenda que eso es parte del plan de Dios. Dios quiere que le entregue esas áreas. Dios quiere que pueda cambiar su vida, hermano. No quiere Dios hijos mediocres, hijos espiritualmente estancados. Como decía el hermano Ramón, hay hermanos en la iglesia en ocasiones, y todos a veces hemos pasado por eso, malas actitudes, soberbia, orgullo. Pero el amor, ¿dónde queda, hermano? Y en Apocalipsis 19, con esto vamos a terminar de hilar lo que veníamos hablando. Apocalipsis 19, 11 al 14. Dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, finísimos, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Hermano, vemos cómo la venida de Jesucristo va a ser en gloria, en un caballo blanco, vestido en majestad, seguido con potestades celestiales, con ejércitos celestiales. Él entró humilde en un pollino, mostrando paz, mostrando amor, misericordia, humildad. Pero vendrá en gloria, hermano. Vendrá en gloria, y dice que vendrá, y que vendrá una batalla con aquel falso profeta y con la bestia y con todos los reyes de la tierra que se levanten en guerra en contra del Verbo de Dios. Y vemos estas dos facetas, y el problema es que el Hijo de Dios quiere esa exaltación, esa gloria, resolver todo con la guerra espiritual y con el conflicto, pero no quiere la humildad, no quiere la mansedumbre, no quiere montarse en el pollino. Vemos pastores, vemos congregaciones, iglesias que literalmente le cierran la puerta al pecador. Y la palabra dice que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y en qué contexto, hermano? Si el pecador hoy muere, no va a la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Usted y yo, como siervos, como hermanos en Cristo, tenemos el deber de no querer privatizar la salvación, sino permitir que todo aquel que en Él crea pueda entrar. Vemos iglesias cristianas que tienen protocolos que los acercan más a una empresa, a una asociación civil, que a una iglesia cristiana. Y tienes que cumplir con esto y con esto y con esto para poder servir, para poder congregarte, para poder ser un hermano, un anciano. Y vemos que han inventado puestos que, como dice el hermano Ramón, no existen en la palabra. Y le metemos a la palabra y le metemos a la iglesia doctrina de hombre, cuando Jesús vino y reprobó a los fariseos por hacer eso. ¿Y qué está sucediendo, hermano? Que privatizamos la salvación. Privatizamos esa puerta estrecha. Queremos que yo soy el Hijo de Dios, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra.
yo quiero que él se salve, le predico a él, no, pero él ha sido malo, él es mi enemigo, él me injuria, a él no le voy a hablar. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, porque si solo bendices a los que te bendicen, ¿qué ganancia tienes? Porque dice la palabra, sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes por qué Jesús usaba la palabra perfecto? No porque podamos ser perfectos como Dios, porque la palabra misma dice, perfecto solo es Dios. Algo perfecto es algo diferente, es algo que se distingue, es algo que resalta, hermano. Tenemos que ser eso que se distingue, ese pueblo escogido que se manifiesta, esa luz en medio de la oscuridad, esa sal en medio de toda la monotonía y apatía del mundo. Tenemos que ser esa distinción, esa pureza, esa salvación en medio de la inmundicia del pecado. Pero ¿qué está pasando si no lo somos? Entonces, ¿cómo llegará el evangelio? Nosotros somos los representantes, los discípulos. Decía el hermano Ramón un domingo que pasó a la iglesia a compartir, decía el libro de Hechos, que no termine en amén. Porque tenemos que continuar la obra, hermanos. La obra vive en cada uno de nosotros. Vive en nuestra actitud, en nuestro testimonio, en nuestra forma de hablar, de vivir, de comportarnos. ¿Cómo estás continuando la obra apostolar en tu vida? Creemos que necesitamos ser llamados apóstoles, profetas, evangelistas, y para el título somos excelentes. Pero ¿qué tan excelentes somos para mostrar y continuar la obra de Dios en esta tierra? Eso, hermanos, es lo que tenemos que Vamos pensar. a un corte comercial, regresamos en un instante. Nos comió la hora, preciosa palabra, Amén. la que estamos hoy bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén, así es. No se vaya, regresamos. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Saludos a todos los Radio Vida 100.9 FM. Dios los bendiga. Gracias por estar escuchando Radio Vida. También a todos los que nos están viendo aquí en el canal 8 de Cable Sur Nueva Visión. Dios los bendiga. También a Eri, agarra la onda. A todos los que nos están escuchando, Dios los bendiga. Amén. Y los que se van a conectar más adelante. Hermano, amén. Vamos a la conclusión, nos ha comido el tiempo. Así es como cuando el Señor toma el control, todo fluye dentro de su voluntad. Y el eslogan del programa es, ¿cómo lo inicia usted, no? Hombres de valor. ¿Y dónde están los hombres que van a predicar a los matrimonios, a los jóvenes? Hermano, que usted me escucha hoy, si usted cree en Jesucristo, si usted sigue a Jesucristo, usted tiene que ser ese hombre o esa mujer. Y eso es lo que la palabra les quiere llevar a entender hoy, hermanos. Queremos la gloria sin el sacrificio, y sin sacrificio jamás habrá gloria, hermanos. Jesús nos dice, carguen su cruz, lleven su cruz. Todos los días hay batallas, hay luchas, hay aflicción, hay tentaciones. Jesús nos dijo que el mundo no sería sencillo, pero que confiemos en que Él ya lo ha vencido. Todos los días, hermano, la actitud, humildad, mansedumbre, aun cuando te injurien, cuando te maldigan, bendice, porque no estamos llamados a ser ordinarios en este mundo, sino a representar al Dios extraordinario que tenemos. ¿Cómo representas al Dios extraordinario? Cayendo en cada afrenta, levantando espada por espada, ojo por ojo y diente por diente. Eso solo representa al Dios de este mundo, a lo que rige este mundo. Y el que está con nosotros es más grande y mayor que el que gobierna la tierra. Pero tenemos que reflejarlo, hermano. Hay promesa de Dios para tu vida. Amén. Hay tierra prometida de Dios para tu vida. Hay ministerio, hay bendición y milagros. Pero necesitamos y es necesario ser humildes, ser mansos y caminar en el proceso confiando en Dios. Y en medio del proceso usted va a experimentar un Dios proveedor,
sanador, amoroso, pero un Dios que corrige, que instruye, que transforma, que restaura, porque 2 de Corintios dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Si usted hoy no refleja la nueva criatura, puede ser que ni siquiera esté en Cristo. Tienen que verle allá afuera y decirle: ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, no eres la misma, no hablas igual. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, lo que Jesús hizo en la tierra se tiene que manifestar todos los días en nuestra vida. Y Dios quiere exaltarte y bendecirte y entregarte la promesa. Dicen los teólogos que aproximadamente era un viaje de 2-3 horas atravesar ese desierto y llegar al punto al que Dios nos quería llevar, pero que Israel daba vueltas en un círculo en el desierto. Hermano, puede ser que hoy tu vida espiritual esté dando vueltas en un círculo vicioso donde no puedes dejar el pecado, donde no puedes dejar la soberbia, el orgullo, donde no permites que Dios trate con tu corazón. Pero entiende hoy, hermano, que no es en tu fuerza, sino en las fuerzas que Dios te va a proveer. Permítele que Él haga la obra en tu vida, porque Él te va a bendecir. Porque no hay desierto sin tierra prometida. Gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros en el programa Hombres de Valor. Antes de irnos, quiero mandar saludos a Andrés López Jiménez, Dios te bendiga. A Eri Santo Hernández, Dios te bendiga. Ángel Saludos. Díaz, Paco, Jorge Alberto, Dios te bendiga. Pastor Jiménez, mi hermano, Dios te bendiga. Bendiciones. Ángel Díaz, Dios te bendiga. Mi primo Gabriel, hasta Ciudad del Carmen, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Silvia, mi esposa, Dios te bendiga. La pastora Jessica, Dios Saludos. te bendiga. Mariela Córdoba Domínguez, Dios te bendiga. Jessica, perdón, Dios te bendiga, pastora. Y Pedro Ramos, que nos está viendo, Dios te bendiga, mi Señor hermano. le bendiga. Y Jessica Soira, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Mi hermano, pues espero que esta palabra Dios haga en su corazón, lo transforme esos corazones. Pero una cosa sí les digo, tenemos a un Dios vivo. Nosotros no predicamos religión. Amén. Predicamos a ese Dios vivo que es el Señor Jesucristo. Amén. Ese Dios que sana, restaura, salva, te levanta, te regala ese milagro. Amén. Ese Dios es el que te predicamos el día de hoy y siempre. No vamos a alabar a otro Dios más que al Señor Jesucristo. Amén. Por eso, Padre, yo te pido en esta hora que abra las ventanas del cielo, derrame de tu gloria y de tu bendición sobre Tabasco, Comalcalco, México, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Guarda la familia, Señor. Manda ángeles alrededor de su casa. Señor, alrededor de Comalcalco te necesitamos, Padre. Amén. Sin Jesucristo no podemos vivir, Señor. ¿A dónde iremos? Decía Pedro. Sin ti aquí hay palabra viva. Amén. La palabra viva es en la escritura. Por eso en esta hora yo pongo en tus manos a los gobernantes, Padre, presidente, amén, gobernadores, para que ellos nos gobiernen conforme al corazón de Dios. Gracias, amén, Padre, por todo lo que vas a hacer. Guarda las iglesias, guarda los pastores, guarda las ovejas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, te damos las gracias por todo lo que vas a hacer de ahora en adelante. Dios los bendiga, amén, amén. Nos esperamos el otro jueves de 11 a 12 del día en el programa Hombres de Valor. Saluda a la iglesia Hacienda del Rey. El domingo tenemos culto a las 10:30 de la mañana. Martes oración a las 7:30. Miércoles a las 8 el culto general. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad al pastor Ramón y a Dios por permitirnos estar aquí. Un saludo al pastor Juan Moreno, nuestro pastor. Un saludo a toda la iglesia Hacienda del Rey. Gracias a todos los que nos sintonizaron en redes sociales y a través del Canal 8, a través de sus pantallas. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Hombres de valor, necesita Dios, necesita